Bienvenidos a la UNACH, generación del conocimiento, innovación para el desarrollo, habilidades, quehacer universitario, pensamiento, tecnología, educación, responsabilidad social, 40 años de universidad. Universitarios de 10. Universitarios de 10. Bienvenidos. Bienvenidos a Universitarios de 10. Esta semana se llevó a cabo la tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica 2014 y a lo largo del programa te presentaremos todos los pormenores, así que quédate con nosotros. Iniciamos. Esto es Universitarios de 10. Las palabras no solo tienen un sentido utilitario, sino también representan una realidad por sí mismas, expresó el escritor y periodista Juan Villoro durante la presentación de su libro Apocalipsis, todo incluido, en la tercera Feria Internacional del Libro. Vamos a ver la siguiente nota. Nunca le han hecho falta los libros, pues desciende de una familia de académicos, y nunca le han faltado argumentos para expresar lo que piensa. El espíritu de un pambolero en el cuerpo de un intelectual. Ese es Juan Villoro. El periodista y escritor mexicano fue uno de los invitados especiales en la tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica, donde presentó su más reciente libro, El Apocalipsis, todo incluido, el cual es una publicación realizada entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la editorial Almadía. El mismo Juan Villoro nos comparte. Apocalipsis, todo incluido, es un libro de cuentos. El título, por supuesto, es bastante irónico. Trata de una historia incluida en el libro que se ubica en el llamado Apocalipsis Maya, cuando se pensó que el mundo podía acabar siguiendo una profecía que está en una pieza arqueológica de Tortuguero. Entonces se dijo, bueno, pues ya el 21 de diciembre de 2012 el planeta tiene los días contados. Curiosamente, esto atrajo a muchas personas. En la sociedad contemporánea hay gente que tú le dices, el mundo se va a acabar, y dice, qué bueno, y yo quiero estar en primera fila, quiero una reservación para ir ahí. 4 meses antes de que llegara esta fecha ya estaba totalmente llena la capacidad hotelera de todo el estado de Yucatán. Entonces me pareció algo muy sugerente, cómo puede haber turistas de la catástrofe. Después de acostumbrarnos a exquisitas crónicas relacionadas con el fútbol o a aspectos urbanos, el Apocalipsis, todo incluido, nos lleva a la faceta narrativa del autor. Pero, ¿qué nos ofrece este nuevo libro? Entonces, esta es una historia de un guía que lleva al apocalipsis a una serie de gentes, principalmente una chica de la que está enamorado, prometiéndoles que va a pasar lo peor, y todos están muy entusiasmados con la tragedia. Quería reflexionar en este gusto por el desastre de la sociedad contemporánea. Ese es el relato que le da título al libro, pero hay otros que tocan temas diversos y son historias de amor, el mundo del fútbol que me es muy cercano, historias de infancia, historias de amistad y cómo se transforma la amistad, y también algunos relatos
que tienen que ver con el estímulo de otras artes, uno de ellos inspirado en unos grabados del extraordinario pintor oaxaqueño Sergio Hernández y otro inspirado en las fotografías de Graciela Iturbide. Entonces también he querido hacer cuentos tratando de contar las historias que están implícitas en las imágenes de estos artistas. Fue en el Auditorio Los Constituyentes donde Juan Villoro ofreció una charla con estudiantes y demás comunidad universitaria, donde compartió anécdotas de su vida como escritor. Sobre sus futuros proyectos de trabajo, nos platicó de uno que seguramente a los niños les encantará. Bueno, próximamente va a aparecer un libro para niños, porque también me dedico bastante a la literatura infantil, que se llama El fuego tiene vitaminas. Es la historia de un dragón oriental que pierde la capacidad de echar lumbre y entonces necesita algún tipo de alimento que le ayude a recuperar el fuego, y pues descubre un país maravilloso donde abundan todos los chiles y donde es posible echar lumbre por la boca. Entonces la historia de un dragón oriental que se aclimata a México. Esa historia se llama El fuego tiene vitaminas. Toda una experiencia, el verlo, el escucharlo y sobre todo, el leerlo. Ese es Juan Villoro. Para Universitarios de 10, Carlos Díaz. La Universidad de Costa Rica es la invitada especial en esta edición de la Feria Internacional del Libro que organiza nuestra universidad. Es una buena oportunidad para estrechar los lazos de hermandad y amistad. Compartir experiencias. Estrechar vínculos de hermandad y amistad. Fortalecer la cooperación. Elementos importantes de la tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica, cuyo invitado de honor fue la Universidad de Costa Rica. Durante 7 días se presentaron conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, así como los stands de 90 editoriales, entre ellas la Universidad de Costa Rica. Al respecto, su rector, Henning Jensen Pennington, manifestó: es un gran placer estar con ustedes, y para la Universidad de Costa Rica es un honor muy grande ser la invitada de honor de esta tercera Feria Internacional del Libro en Chiapas. Somos una editorial que da a conocer, que publica la producción científica, la producción académica, pero también la producción artística, sino que es una editorial que está abierta a las obras de toda la nación costarricense, pero también tiene obras de naturaleza internacional. La Universidad de Costa Rica es una universidad que está profundamente comprometida con el aseguramiento de la calidad, así como también lo está la UNACH. Estas ferias tienen efectivamente esa función, fomentar la lectura. Dentro de las presentaciones de libros, la comunidad universitaria conoció la obra de la reconocida poeta costarricense Julieta Dobles. Vine aquí a presentar mi libro Espejos de la Memoria, que es un libro de 6 libros, los 6 primeros libros míos. Es el primer tomo de las obras completas mías, o de la obra en marcha, como llaman ahora, ¿verdad? Yo soy una enamorada de la vida y por lo tanto escribo sobre lo que me pasa a mí en la vida. Los universitarios y la sociedad en general también asistieron a la presentación del libro de la costarricense Mirta González, quien es autora del libro Crimen con Sonrisa. Ha sido muy hermosa de parte de la UNACH. Cuando me dijeron si quería participar, yo no lo dudé ni un momento, dije claro que sí, es maravilloso ir a Chiapas, porque Chiapas, para la gente que estamos fuera, es como una cápsula del tiempo, es como algo que tiene una historia tan rica, pero no solo que tiene una historia riquísima, sino que también tiene propuestas alternativas para el mundo. Entonces esta comunicación nos enriquece muchísimo, como personas que vivimos en Centroamérica y también en Latinoamérica. Yo llego aquí a Chiapas, me siento como en mi casa,
Y lo mismo sucedería, y de una vez invito a que vayan a la Universidad de Costa Rica. Sin duda, un magno evento para celebrar los 40 años de fundación de la UNACH, al convertirse en un recinto en donde converge el conocimiento para el bienestar de la colectividad. Con información de Elias Villalobos, continuamos en Universitarios de 10. En el marco de las actividades de esta Feria Internacional del Libro, los universitarios tuvimos la oportunidad de escuchar al español José Ovejero. Vamos a ver la siguiente nota. Licenciado en Geografía e Historia, poeta, cuentista, novelista, ensayista, viajero. Ganador del Premio Alfaguara de Novela por su obra La Invención del Amor. José Ovejero estuvo de visita en nuestra universidad para impartir la conferencia La literatura que consumimos, la literatura que nos consume. ¿Es el bestseller bueno para la salud? Aquello que consumimos nos cambia. Daba el ejemplo del café, que nos vuelve personas más activas, más concentradas, dispuestos a robar horas de sueño para dedicarnos al trabajo, y cómo el consumo de ese producto en una sociedad hace que esa sociedad realmente cambie. Y aplicaba eso a la literatura. Entonces, bueno, pues después de hablar un poco de cómo la literatura nos cambia, decidí centrarme en el bestseller, cómo una sociedad que consume bestsellers se transforma. Cuando hablo de bestseller no me refiero al número de ejemplares vendidos por un libro, sino a un determinado tipo de literatura que lo que pretende es eso, es darnos un producto de consumo rápido, que no nos cree muchos problemas, que cualquiera, casi de cualquier nivel cultural pueda leer, que lo consumamos y nos olvidamos de ello prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de literatura, como te digo, no es que esté mal ni bien, sencillamente lo que nos da es algo muy limitado. Y respecto a la literatura y la piratería, nos platica. Hombre, supongo que habrá gente que diga, bueno, este libro seguro que es malo, entonces no me lo compro, lo pirateo. Lo que pasa es que si es malo, ¿por qué lo lees? O lo valoras o no lo valoras, o estás dispuesto a hacer ese pequeño sacrificio económico, o si no estás dispuesto, porque no puedes, hay bibliotecas, hay 1000 posibilidades de conseguir ese libro. O sea que yo no creo que eso justifique la piratería, yo creo que lo único que justifica la piratería es la imposibilidad de acceso. Sin duda, esta tercera Feria Internacional del Libro nos brindó la oportunidad de conocer a quienes están detrás de esas páginas que deseamos fueran interminables, y al respecto nos comenta. Yo creo que las ferias del libro tienen el interés no tanto de tener una serie de expositores de libros, porque al final, bueno, pues puedes ir a cualquier librería y te encuentras más o menos los mismos libros, ¿no? Es la posibilidad de acudir a diálogos de escritores que te puedan interesar, de establecer un contacto, no ya de tocarlo y que parezca que es alguien importante al que haya que adorar, sino sencillamente un contacto intelectual con los escritores. Para Universitarios de 10, Mireya Camacho. El Centro de Investigaciones y Docencia Económica presenta el libro Reformar sin mayorías. Vamos a ver la siguiente nota. El libro Reformar sin mayorías es el producto de una investigación colectiva auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que analiza los cambios constitucionales en México durante la etapa de los gobiernos sin mayoría en el Congreso. Los autores María Amparo Casat e Ignacio Marván, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, por sus siglas CIDE, nos comentan. Este libro nos ofrece fundamentalmente una investigación empírica cuyo propósito es desmontar
el mito, la mentira, para decirlo con palabras coloquiales, de que los gobiernos, cuando son plurales o cuando el partido del presidente no tiene mayoría en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados y en la de Senadores o en ambas, el país no funciona y entra en una suerte de parálisis. Tiene un estudio introductorio que hace una reflexión general de los cambios y luego vamos revisando los cambios a nuestra Constitución en temas como derechos humanos, procuración y administración de justicia, sistema electoral, equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, federalismo y rendición de cuentas. Los autores refutan la idea de que durante los años de gobierno sin mayoría, México ha caído en una parálisis legislativa producto de la imposibilidad de llegar a los acuerdos. Lo importante en una democracia, si se respetan los procedimientos, tanto electorales como dentro del Congreso, es que se acepten las decisiones de la mayoría en conciencia de que un cambio en la ley no implica un cambio en la realidad. Finalmente nos comparten la importancia de generar espacios como la tercera Feria del Libro en nuestra universidad. Hacer este tipo de ferias creo que es fundamental, en primer lugar sí para la universidad y para sus estudiantes, pero para el público en general, siempre invitar a leer, tener posibilidades de lectura, son maneras, digamos, de tratar de entender mejor la realidad en cualquier circunstancia. Para Universitarios de 10, Eliasu Villalobos. A 40 años del fallecimiento de Rosario Castellanos, se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro una conferencia en la que se abordaron temas importantes como su obra. Vamos a ver la siguiente nota. Por lo que escribió, cito, qué exageración, ¿verdad? Y es que hemos olvidado cómo los nazis utilizaban los cuerpos del... Cuando un escritor logra traspasar las fronteras, el sentido de su palabra cobra doble relevancia y el orgullo del pueblo que lo vio nacer. Ese es el caso de una de las más importantes escritoras de Latinoamérica, Rosario Castellanos. Y en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica, se llevó a cabo un homenaje a la escritora chiapaneca por adopción en ocasión de los 40 años de su fallecimiento. Rosario Castellanos en México y en el extranjero. La investigadora japonesa Keiko Susaki, participante en este homenaje, nos platica. Me surgió el pensamiento de estudiar la literatura mexicana o literatura escrita por las escritoras mexicanas, especialmente Rosario Castellanos. Keiko Susaki es miembro de la Fundación Japón en México, quien se ha dedicado a estudiar la vida y la obra de Rosario Castellanos, y en esta Feria del Libro de la UNACH presentó, para deleite de los lectores participantes, una edición del libro Balún Canán, traducido al japonés. Este libro ha traducido primeramente a la lengua japonés. Es muy maravilloso y por eso decidí el tema de mi tesis de maestría y por eso sigo escribiendo sobre Rosario. Finalmente, agradeció la oportunidad de ser parte del homenaje a la escritora chiapaneca como parte importante de la realización de la tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica. Un tesoro maravilloso para ustedes y nuestro en Japón, los japoneses también se conocen más del pensamiento de Rosario sobre, por ejemplo, desde el punto de feminismo, estoy abordando ahora el tesis de doctorado sobre Rosario en la universidad en Japón.
di una ponencia sobre Rosario Castellanos, quien nació aquí en Chiapas, en que la Universidad de Chiapas va a festejar sus 40 años de nacimiento. Muchísimas felicidades y ojalá que continúe o disfrutarla más con ustedes. Sí. Sumándose a este homenaje, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Fondo de Cultura Económica ofrecen al público una edición especial del libro Balún Canán, en conmemoración a una de las más importantes escritoras del siglo XX en México, quien destacó por sus reflexiones sobre el género femenino y su papel en la sociedad contemporánea. Este libro ya se encuentra a la venta en la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco, en el Centro Cultural Balún Canán. Para Universitarios de 10, Carlos Díaz. Entérate, infórmate. Resumen informativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otorgará al Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas la distinción como Instituto de Investigación con categoría 2. Por su desempeño en el campo de la investigación, ingresa la UNACH a la Red del Conocimiento de la Organización Mundial de Turismo. La UNACH extiende sus lazos de cooperación internacional al suscribir un convenio de colaboración con el Instituto de Ciencia Animal de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. Continuamos en Universitarios de 10. Entérate, infórmate. Resumen informativo. En esta Feria Internacional del Libro, los niños tienen un lugar muy especial. En el pabellón infantil se realizaron diferentes actividades. Vamos a ver la siguiente nota. Niños y niñas echaron a volar su imaginación y creatividad dentro del pabellón infantil en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro de nuestra universidad. Me gusta leer cuentos y dibujar y pintar. Me gustó mucho pintar y dibujar. A mí me gusta hacer pulseras acá y también me gusta hacer peces, que es un lugar muy bonito y que acá enseñan a leer y te enseñan a dar muchas imaginaciones. El ropero de Frida, la jirafa, elaboración de caruchitos, dibujo, pintura, fueron parte de las actividades que los consentidos de la casa realizaron. Mar Camacho, coordinadora de Alas y Raíces del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, nos platica. Tuvimos los talleres de origami, tarjeta 3D, encuadernado artesanal, elaboración de peces de papel de China, elaboración de caruchitos, un taller que se llama El Ropero de Frida, donde les platican un poco de la historia de Frida Kahlo y hacen la muñequita de Frida. El taller de la jirafa, donde tuvimos la presentación del libro de la jirafa. La autora del libro estuvo dando talleres. Lo importante aquí es difundir la cultura y la lectura en los niños y sobre todo que los papás trabajen con sus hijos y les lean. Acercar a los jóvenes al mundo de la literatura y las artes desde temprana edad es sin duda uno de los objetivos de la UNACH. Continuamos con más en Universitarios de 10. En este marco también se realizó el Congreso Mesoamericano de Investigación, en donde académicos e investigadores compartieron experiencias. Como parte de los festejos por los 40 años de nuestra máxima casa de estudios, se llevó a cabo el Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2014, que tiene como propósito congregar a investigadores de otras partes del país y de la región de Mesoamérica. Este congreso, esta emisión es la primera, que es el resultado de 6 congresos anteriores que teníamos, que era el Congreso de Investigación de la UNACH. Entonces, en esta primera edición ya estamos incluyendo, ya estamos abriendo las fronteras. Acuérdense de
que nuestro rector ha impulsado mucho la internacionalización de nuestra universidad. Es una universidad ya sin fronteras y estamos abriendo este congreso a los países hermanos de Mesoamérica y de Latinoamérica, hay que decirlo, ¿no? Y de otros países, pero en especial por eso le hemos denominado Congreso Mesoamericano de Investigación. Estas jornadas de trabajo favorecen la libre discusión entre los participantes al abordar los problemas y soluciones planteadas, así como la creación de vínculos y alianzas entre investigadores. A nivel general, tenemos registradas 190 ponencias que fueron evaluadas, hay que decirlo. Tuvimos un comité de evaluación científico muy estricto, cuyos evaluadores fueron miembros del Sistema Nacional de Investigación multidisciplinario. Sabedores de que nuestra entidad es agropecuaria, en ese sentido se abordan aspectos de agroindustria, alimentación, sustentabilidad, cultivos. Es muy diversa, digamos, los trabajos de investigación que están desarrollando las comunidades. Sin duda, este evento impulsa el desarrollo de la investigación y la vinculación entre las entidades, los países hermanos de Centroamérica y de otras latitudes para contribuir en grandes problemas sociales, económicos, culturales y ambientales. Para Universitarios de 10, Jacqueline Castellanos. Y esto es parte de lo que se vivió en la tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica 2014. Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa. Hasta la próxima. Esto fue Universitarios de 10. Cada creador, cada ensayista, científico social o intelectual del lado mexicano o del lado centroamericano, en el idioma en que escriban, transmite el pensamiento, las visiones del mundo, los modos de ser o las problemáticas de nuestros pueblos. Universitarios de 10.